Imagínate por un momento que existe un lugar en la tierra donde cada piedra cuenta una historia de fe, donde cada rincón ha sido testigo de oraciones en hebreo, árabe y latín durante más de 2000 años. Un lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, donde el rey Salomón construyó el templo más magnífico de la antigüedad, donde Jesús caminó sus últimos días, y donde Mahoma ascendió a los cielos. Este lugar existe y se llama Jerusalén. Pero, ¿cómo es posible que una ciudad de apenas 800,000 habitantes haya logrado convertirse en el centro espiritual de más de 4,000 millones de personas? ¿Cómo una ciudad puede ser sagrada para judíos, cristianos y musulmanes al mismo tiempo? La respuesta a esta pregunta nos llevará a un viaje fascinante que comenzó hace más de 3000 años. Todo empezó con un hombre llamado Abraham, aunque en aquel entonces se llamaba Abram. Vivía en una ciudad llamada Ur, en lo que hoy es Irak, cuando escuchó la voz de Dios que le decía: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré». Abraham obedeció y comenzó un viaje que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Durante su travesía, Abraham llegó a una región montañosa donde había una pequeña ciudad llamada Salem. Según las Escrituras, fue aquí donde Abraham se encontró con Melquisedec, el rey y sacerdote de esta ciudad, quien lo bendijo. Pero el momento más crucial ocurrió en el monte Moriah, dentro de esta región, cuando Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham subió al monte con Isaac, construyó un altar y cuando estaba a punto de cumplir con lo que creía que Dios le pedía, un ángel detuvo su mano. En su lugar, un carnero apareció entre los arbustos. Abraham lo sacrificó y llamó ahí ese lugar: Jehová proveerá. Este monte, el monte Moriah, se convertiría en el lugar más sagrado para el pueblo judío. 1000 años después, el rey David conquistó la ciudad de Salem, que para entonces era conocida como Jebus, y la convirtió en su capital. La llamó la ciudad de David, pero el mundo la conocería como Jerusalén, que significa ciudad de paz o fundación de paz. David tenía un sueño: construir una casa permanente para el Arca de la Alianza, que hasta entonces había estado viajando de lugar en lugar. Aunque David preparó todo para la construcción del templo, fue su hijo Salomón quien finalmente lo edificó en el mismo lugar donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac, el monte Moriah. El templo de Salomón se convirtió en el centro de la vida religiosa judía. Era un edificio impresionante, decorado con oro y madera de cedro, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios diarios y donde el pueblo judío venía a adorar durante las grandes festividades. Pero la historia no termina ahí. Durante 500 años, el templo fue el corazón del judaísmo, hasta que llegó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien destruyó la ciudad y el templo en el año 586 a.C. Los judíos fueron llevados al exilio, pero nunca olvidaron su ciudad sagrada. Cuando los judíos regresaron del exilio babilónico 70 años después, reconstruyeron el templo, aunque no con la misma magnificencia del original. Durante los siguientes 500 años, Jerusalén siguió siendo el centro del judaísmo, pero el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En una pequeña ciudad llamada Nazaret, a unos 150 kilómetros al norte de Jerusalén, nació un niño que cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Jesús, y aunque pasó la mayor parte de su vida en Galilea, fueron sus últimos días en Jerusalén los que lo convertirían en una figura central no solo para sus seguidores, sino para toda la humanidad. Jesús llegó a Jerusalén durante la Pascua, la festividad más importante del judaísmo, que conmemoraba la liberación de los israelitas de Egipto. Las calles estaban llenas de peregrinos de todo el mundo conocido. Cuando Jesús entró a la ciudad montado en un burro, las multitudes lo recibieron con ramas de palma gritando «Hosanna», que significa «Sálvanos ahora». Durante esa semana, Jesús realizó uno de los actos más recordados de su ministerio. Expulsó a los comerciantes del templo, el lugar que debería ser casa de oración para todas las naciones. Se había convertido en cueva de ladrones, según sus palabras. Para los judíos, esto fue visto como una grave ofensa. Pero para sus seguidores, era la confirmación de que había venido a purificar la religión. Fue también en Jerusalén
donde Jesús celebró su última cena con sus discípulos. En un cuarto alto de la ciudad, partió el pan y compartió el vino, estableciendo lo que los cristianos conocen como la comunión o Eucaristía. Esa misma noche fue arrestado en el jardín de Getsemaní, al pie del monte de los Olivos, con vista a la ciudad. El juicio, la crucifixión y, según la fe cristiana, la resurrección de Jesús, todo ocurrió en Jerusalén, el lugar donde fue crucificado, llamado Gólgota o lugar de la calavera. Se encontraba justo fuera de las murallas de la ciudad. Pero para los cristianos, lo más importante no fue solo su muerte, sino lo que pasó 3 días después. Según los relatos del Nuevo Testamento, Jesús resucitó de entre los muertos en Jerusalén. Sus discípulos lo vieron, comieron con él y recibieron la promesa del Espíritu Santo. Fue desde Jerusalén que estos primeros cristianos comenzaron a esparcir el mensaje de Jesús por todo el mundo conocido. 40 días después de la resurrección, los seguidores de Jesús se reunieron nuevamente en Jerusalén para el día de Pentecostés. Según el libro de los Hechos, fue en ese día cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dándoles la capacidad de hablar en diferentes idiomas y el valor para predicar el Evangelio. Desde ese momento, Jerusalén se convirtió no solo en la ciudad donde Jesús murió y resucitó, sino también en el lugar de nacimiento del cristianismo como movimiento mundial. Los primeros cristianos siguieron adorando en el templo de Jerusalén junto con otros judíos, pero también se reunían en casas privadas para partir el pan y orar. La ciudad se convirtió en el centro de la nueva fe, desde donde los apóstoles viajaron para establecer iglesias en todo el Imperio Romano. 600 años después de Jesús, en la península arábiga, nació un hombre que una vez más pondría a Jerusalén en el centro de una nueva religión mundial. Su nombre era Mahoma, y aunque vivía a más de 10.000 kilómetros de distancia de la ciudad sagrada, esta jugaría un papel fundamental en el Islam desde sus primeros días. Para entender por qué Jerusalén es sagrada para los musulmanes, necesitamos conocer una historia extraordinaria que ocurrió una noche en la vida de Mahoma. Los musulmanes la llaman Isra y Miraj, que significa el viaje nocturno y la ascensión. Según la tradición islámica, una noche mientras Mahoma dormía cerca de la Kaaba en la Meca, el ángel Gabriel vino a él con un animal celestial llamado Burak. Burak era descrito como una criatura más rápida que el rayo, que podía viajar distancias enormes en un instante. Gabriel llevó a Mahoma desde la Meca hasta Jerusalén en una sola noche. El lugar específico donde llegaron fue el monte del templo, el mismo lugar donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac, donde Salomón había construido el templo y donde Jesús había enseñado. Pero la historia no termina ahí. Desde Jerusalén, según la creencia musulmana, Mahoma ascendió a través de los 7 cielos, donde se encontró con otros profetas como Abraham, Moisés y Jesús. En el 7º cielo se encontró con Dios, quien le dio instrucciones sobre las oraciones diarias que los musulmanes debían realizar. Para los musulmanes, este viaje nocturno confirma que Mahoma era el último de los profetas y que el Islam es la culminación de las revelaciones que comenzaron con Abraham. Pero también establece a Jerusalén como la tercera ciudad más sagrada del Islam, después de la Meca y Medina. Cuando los primeros musulmanes comenzaron a orar, no se dirigían hacia la Meca como lo hacen hoy, sino hacia Jerusalén. Durante más de un año, todos los musulmanes del mundo oraban en dirección a esta ciudad. Fue solo después de una nueva revelación que la dirección de la oración cambió hacia la Meca, pero Jerusalén mantuvo su importancia especial. El Corán hace referencia a Jerusalén como Al-Aqsa, que significa el lugar más lejano. Cuando los musulmanes conquistaron Jerusalén en el año 638 de nuestra era, bajo el liderazgo del califa Umar ibn al-Khattab, trataron la ciudad con gran respeto. Umar personalmente fue a Jerusalén a recibir las llaves de la ciudad del patriarca cristiano Sofronio. Una de las primeras acciones de Umar fue buscar el lugar del antiguo templo judío, que había sido destruido por los romanos 568 años antes. Encontró el sitio lleno de basura y escombros, y ordenó limpiarlo completamente. En este lugar, donde una vez estuvo el templo de Salomón, los musulmanes construyeron primero una mezquita simple de madera. Décadas más tarde, el califa Abd al-Malik
ordenó la construcción de la Cúpula de la Roca, un edificio octagonal con una cúpula dorada que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de Jerusalén. Este edificio no es una mezquita para la oración congregacional, sino un santuario construido alrededor de la roca desde la cual, según la tradición musulmana, Mahoma ascendió a los cielos. Junto a la Cúpula de la Roca, los musulmanes construyeron la mezquita de Al-Aqsa, que puede albergar hasta 5.000 fieles. Juntos, estos dos edificios forman lo que los musulmanes llaman Haram al-Sharif, hoy el noble santuario, mientras que para los judíos, el mismo lugar es conocido como el Monte del Templo. Así llegamos al punto donde las tres grandes religiones monoteístas del mundo se encuentran en un solo lugar. Jerusalén no es solo una ciudad, es un símbolo viviente de cómo la fe puede unir y, lamentablemente, también dividir a la humanidad. Cuando caminas por las calles de la ciudad vieja de Jerusalén, puedes escuchar el llamado a la oración desde los minaretes, las campanas de las iglesias cristianas y los cantos que vienen del Muro de los Lamentos. En menos de 1 kilómetro cuadrado, convive en el lugar más sagrado del judaísmo, uno de los sitios más importantes del cristianismo y el tercer lugar más santo del Islam. El Muro de los Lamentos, conocido en hebreo como Kotel, es el último vestigio del segundo templo judío. Durante 2000 años, judíos de todo el mundo han venido a este muro a orar, a llorar por la destrucción del templo y a pedir por la paz y la redención. Entre las piedras de este muro, millones de personas han colocado pequeños papeles con sus oraciones más íntimas. A solo unos metros del muro, se encuentra la explanada de las mezquitas, donde la Cúpula de la Roca brilla bajo el sol mediterráneo. Ha dominado el horizonte de Jerusalén durante más de 1300 años. Para los musulmanes, este lugar representa la conexión directa entre la tierra y el cielo, el punto donde lo humano toca lo divino. El barrio cristiano de la Ciudad Vieja alberga la iglesia del Santo Sepulcro, construida sobre el lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó. Cada año, millones de peregrinos cristianos de todo el mundo vienen a caminar por la Vía Dolorosa, siguiendo los pasos de Jesús en sus últimas horas. Pero Jerusalén es más que estos lugares sagrados. Es una ciudad donde las tres religiones han aprendido, luchado, convivido y crecido durante milenios. Ha sido conquistada y reconquistada más de 40 veces. Ha visto el ascenso y la caída de imperios: babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos y británicos. Cada conquista trajo nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones y nuevas formas de ver lo sagrado. Los cruzados cristianos la vieron como la tierra prometida que debía ser liberada. Los musulmanes la consideraron parte del Dar al-Islam, la casa del Islam. Los judíos nunca dejaron de soñar con regresar a Sión, y en sus oraciones diarias, durante casi 2000 años, proclamaron: el año que viene en Jerusalén. Cuando los primeros musulmanes conquistaron la ciudad, protegieron los lugares santos cristianos y judíos. Cuando los cruzados llegaron, aunque trajeron conflicto, también trajeron nuevas formas de arte y arquitectura. Cuando los otomanos gobernaron la ciudad durante 400 años, crearon un sistema que permitía que cada comunidad religiosa mantuviera sus propias tradiciones. Hoy, Jerusalén sigue siendo un recordatorio de que tenemos más en común de lo que nos divide. Abraham, el padre de las tres religiones, Isaac y su medio hermano Ismael, Moisés, Jesús y Mahoma. Todos están conectados en la narrativa de esta ciudad única. La próxima vez que escuches sobre conflictos en Jerusalén, recuerda que también es una ciudad donde judíos, cristianos y musulmanes han vivido lado a lado durante siglos, donde han comerciado juntos, han sido vecinos y, en muchos casos, amigos. Es una ciudad que nos recuerda que la fe, en su forma más pura, es sobre amor, esperanza y la búsqueda de lo sagrado. Jerusalén no es solo una ciudad en un mapa. Es la prueba viviente de que lo divino puede manifestarse de muchas maneras diferentes y que todas pueden coexistir en un mismo lugar. Es la ciudad que unió a tres religiones bajo un mismo cielo, recordándonos que al final, todos miramos hacia las mismas estrellas y buscamos las mismas respuestas a las grandes preguntas de la existencia.